Hola a todas y todos, ¿cómo están? Hoy en este video les voy a enseñar cómo imitar el acento francés mientras hablan en español. Entonces, el primer paso es que todas las palabras son agudas. Lo pueden escuchar como estoy hablando ahora. Me esfuerzo para que todas las palabras que digo sean agudas, es decir, que su acento tónico es en la última sílaba de la palabra. El segundo consejo es, si ustedes saben hacerlo, es pronunciar la R como en francés. Es un sonido así, como un animal salvaje. Entonces yo les aconsejo mucho hacer esa R como un animal y ya van a ver que va a sonar más francés. Ahora, el tercer paso es cada vez que ven que hay una vocal y la letra N, el consejo es nasalizar el sonido. Me explico. Por ejemplo, en vez de decir francés, van a decir francés. O no tan nasalizado tal vez, pero intenten de nasalizarlo un poco y van a ver que les va a ayudar muchísimo. Por ejemplo, decir entonces en vez de decir entonces. Luego, el cuarto paso es cuando ya no saben qué decir. En vez de decir o pues o saben todas esas expresiones que sí utilizan los nativos del español. Yo les aconsejo decir porque literalmente cuando hablamos en francés, pues sí, decimos mucho Entonces yo les aconsejo aprender esa vocal y cada vez que no saben lo que van a decir, pueden decir sí y luego seguir con su frase. El quinto consejo, si quieren hacer de verdad un acento como muy marcado y si quieren de verdad modificar muchísimo la pronunciación correcta del español, yo les aconsejo cambiar la pronunciación de algunas letras. Por ejemplo, si en una palabra hay una S entre dos vocales, yo les aconsejo pronunciarlo como Z. Por ejemplo, en la palabra nasal, en vez de decir nasal, pueden decir nasal. Sé que suena muy feo, pero la verdad que a veces hay locutores franceses o francoparlantes que sí lo dicen así. También pueden pronunciar la Z como Z, Z, como un insecto o una abeja. Y también pueden pronunciar la V o la B chica, dependiendo de cómo la llaman. También pueden pronunciar esa como V. Ese sonido es como una F, pero con las cuerdas vocales que vibran. Entonces, creo que esos son los mayores consejos que les puedo dar para hacer un acento francés y súper marcado, y que para mí no es nada natural porque ya si han visto otros videos míos ya saben que yo no hablo español así. Pero espero que les haya ayudado. Ahora, en conclusión, ¿por qué hago este video hoy? Lo hago por una razón verdadera. Lo hago porque yo creo que si ustedes están aprendiendo a hablar francés, yo creo que les va a ayudar muchísimo tal vez escuchar en su propio idioma, que es el español, cuáles son los rasgos de la melodía del idioma. Me explico. Es que cada idioma tiene básicamente su melodía, que es propia de cada idioma. Y muchas veces cuando la gente intenta hablar francés, pero que no es su propio idioma, que no es su idioma nativo, que lo está aprendiendo, pues muchísimas veces le cuesta muchísimo escuchar esa melodía tan francesa. Y lo que pasa es que tal vez si escuchan esa misma melodía en su idioma, que es el español, tal vez les va a ayudar luego para hablar francés con el acento francés.
porque claro que el objetivo no es saber hablar español con acento francés, sino francés con acento francés. Y sé que hay gente hispanohablante que me sigue en este canal de YouTube que intenta un poco aprender a hablar francés y a veces me dicen, oye, pero Aurelia, es que me cuesta muchísimo hablar como ustedes los franceses, o sea, ¿ustedes cómo hacen? Y creo que con esos pasos tal vez les puede ayudar. Ya si lo pueden hacer en español, luego lo van a hacer en francés, porque es que cada idioma tiene su melodía. Y la melodía del francés es un poco así. Es un poco así, entonces espero que ese video les haya gustado. Si les ha gustado, por favor, denme un like. Si quieren, yo puedo hacer otros videos sobre acentos, sobre pronunciación, sobre fonética. Es horrible, sobre fonética. Porque a mí me gusta muchísimo hacer cosas así, estudio idiomas, me gusta mucho hablar de idiomas con ustedes, entonces por favor no duden en dejarme un comentario y en hacerme saber si ustedes están interesados. Yo lo haré con muchísimo gusto, créanme. Entonces, espero que les haya gustado mucho. Un abrazo y adiós. Hasta luego.